Hola familia y bienvenidos a la parte 15 de Sigrid. Espero les esté gustando mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Hoy Sirius quería saber qué opina Sigrid de Morris. Ella, un poco nerviosa, le respondía que él es un buen amigo, pero Sirius sonreía porque ella lo había malinterpretado. Solo quería saber qué piensa acerca de nombrarlo vicecapitán de los Caballeros Imperiales, pues este posee mucha habilidad. Al escuchar esto, Sigrid, sin dudarlo, le dijo que Morris era el más adecuado para ese puesto, porque es una persona justa y honesta, además muy talentoso. Sirius con esto confirmó todo, y le agradecía a Sigrid por su opinión. Un poco más tarde, en el Palacio de la Luna, Sigrid y la princesa se encontraban. Para la princesa era un gusto poder verla de nuevo, y Sigrid le comentaba que venía de una audiencia con el príncipe heredero, y él le había aconsejado que la visite. La princesa, muy feliz, le pidió que hablen un poco antes de que ella se marche. Así le preguntaba sobre el baile y qué vestido llevará, ya que no puede ir con el traje de caballero. Sigrid le comentó que ya su amiga Mari la está ayudando con eso, y la princesa conocía muy bien a Mari, porque la última vez, a pedido de Sigrid, la había invitado a una fiesta de té, y así fue como se conocieron. La princesa sabía que Mari es una chica encantadora, y Sigrid estaba feliz ante los halagos de la princesa hacia su amiga, lo que a la princesa le parecía algo muy nuevo en Sigrid, y le encantaba porque era algo que la hacía ser única. De pronto la princesa le propuso montar a caballo, pero Sigrid dudaba un poco porque según ella no era buena montando a caballo. La princesa le preguntaba si acaso no ha montado a caballo usando un vestido, y Sigrid le comentó que sí lo ha hecho, pero iba en el asiento delantero junto a su pareja, Veramón. Con ello la princesa se daba cuenta que cuando Sigrid menciona a Veramón se sonroja mucho, y para cambiar el tema le preguntaba cómo está el príncipe Owen. Sigrid le comentó que planea llevarlo a la región Corwins, y la princesa no se iba a oponer porque aunque le gustaría que el tercer príncipe pase con ellos, sabía que era lo mejor para él, ya que en el palacio se va a sentir incómodo. Además, se sentía confiada porque sabía que Sigrid lo va a cuidar muy bien. Sigrid también se sentía un poco mal porque si la emperatriz hubiese estado viva, de seguro hubiese protegido mejor al tercer príncipe. Pero la princesa Ariel le decía que ella había hecho lo mejor que pudo y que no debe arrepentirse de las cosas que pasaron, que ahora solo debe mirar hacia adelante y ver un futuro mejor. Aunque Ariel también entendía a Sigrid porque estuvo varios días dormida a causa del veneno y no pudo llorar por la emperatriz. Ahora solo le tocaba ser fuerte para cuidar del tercer príncipe. Y para cambiar de tema, Ariel volvía a los preparativos del baile, diciéndole que aquel día ella será la primera con quien hablará. Para Sigrid esto era un honor, y Ariel sonreía porque se daba cuenta de que Sigrid no sabe de qué hablaba, pues al hacer esto, ella, que va a ser emperatriz, dará a entender que Sigrid ha sido favorecida por la princesa heredera, y así su estatus y poder subirá. Y como Sigrid ahora es condesa, será mucho más beneficioso para ella. Un poco más tarde, en la oficina de Sigrid, Veramón les entregaba todas las solicitudes y cronogramas que había tenido que organizar con tal de que ella se libere un poco de trabajo, para que le dé aunque sea unos segunditos de tiempo para él. Pero ella seguía metida en su trabajo, algo que ponía de malos al tóxico de Veramón. Este molesto le decía que como ya le ha ayudado en su trabajo, es momento de que ella le dé un poquito de su tiempo, pero ella le dijo que aún tiene que trabajar y mucho. Obviamente a él esto no le gustaba, porque ella, desde que era su jefe, se ha dedicado tanto a su trabajo y ni siquiera le está dando mucho tiempo a él, pues para Sigrid estaba primero su trabajo. Ante esto Veramón no soportó más, y tomándola de la mano la acercó a él diciéndole que ya no soportaba más esta situación y que solo hay una forma en que ella puede dejar de trabajar, y acercándose a su oído le dijo: vamos a hacerlo. ¡Cochino! Estas palabras pusieron a Sigrid roja como un tomate, aunque la idea sí que le gustó. Y no se refiere a nada cochambroso, sino a algo que a Sigrid le encanta. Pues a los pocos minutos, estos se encontraban en la sala de entrenamiento. Obviamente Sigrid estaba pensando en esto, porque le encanta entrenar, sobre todo enfrentarse a Veramón. En eso, los caballeros que se enteraban del enfrentamiento se emocionaron mucho porque van a ver una batalla entre dos maestros de Laura. Así que estos dos empezaron a entrenar.
Sigrid sabía que aunque había pasado mucho tiempo desde su último entrenamiento contra Veramund, debía ser mucho más fuerte ahora. Además, ella ya conoce más o menos sus debilidades y sus movimientos, pero él seguía siendo uno de los maestros más fuertes, y cuando él veía sus ojos ardientes se emocionó muchísimo. Y así, utilizando todo su poder, casi les vuelan la cabeza a los caballeros que estaban observando. Pero a la final, el vencedor nuevamente fue Veramund. Y aunque Sigrid esta vez había perdido, los caballeros que los observaban estaban asombrados porque no habían podido ver ninguno de sus movimientos. Y mientras el tóxico la levantaba del suelo, asomaba un caballero, el cual estaba entusiasmado con los movimientos de Sigrid. Este se llama Eddie Wandro, quien iba a saludar a Sigrid y pedir que cuando tenga tiempo entrene con él. Pero enseguida se interpuso el lobito de Veramund, quien con una mirada asesina le decía al pobre chico que ella no tiene tiempo, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Y ante esto, el pobre hombre tenía que salir corriendo, si es que no quería ser devorado por esta fiera tóxica. Así Sigrid le decía que era verdad que no tiene tiempo, pero Veramund no es su representante para tomar decisiones por ella. Pero este tóxico celoso le dijo que no va a permitir que ella mire a nadie más que solo a él. Además, muchas miradas estaban sobre ella, y Sigrid ni siquiera se había dado cuenta. En cambio, Veramund estaba ojo al piojo, porque habían muchos mirones encantados con ella. En eso, Sigrid quería seguir entrenando un poco más, y quería vestirse un poco más cómoda, por lo que se desataba su camisa. El tóxico de Veramund rápidamente, en vez de ayudarla, la cubrió mucho más. Ella le decía que le hace calor y que quiere sentirse cómoda, pero él no quería que ella muestre ni un poquito de nada. Sigrid, tan ingenua, le dijo que ella antes lo había hecho cuando entrenaba, pero el tóxico de un grito le dijo que no lo haga porque todos la están mirando y a él no le gusta. Ante esto, a la pobre casi le da un infarto de enojo, porque ni siquiera podían verla, según ella, pero para él, todos los que estaban ahí era como si tuvieran ojos de rayos X, y no soportaba que alguien más la vea, porque solo quería ser el único. El ambiente se puso tenso, y aunque Veramund entrenaba, se encontraba bastante desanimado, pero aún así ella no pudo vencerlo. Estaba tan molesta porque la expresión en el rostro de Veramund hería su autoestima, pues él parecía un cachorrito que no había hecho nada, y le preguntaba a Sigrid por qué lo mira así. Ella con una sonrisa le dijo que era porque se ha dado cuenta de lo que no le gustaba a él, y que es por eso que le gusta aún más. El pobre Veramund se puso rojo como un tomate, y Sigrid estaba tan emocionada, quería ver más de ese rostro precioso. Pero en vez de verlo, este loco salió corriendo como alma que se lo lleva el diablo. Ella corrió tras él, pero no lo encontraba, hasta que en eso, en un rincón, él aparecía. Ella le dijo que solo quería ver su cara sonrojada, pero ahora que estaban solos, ella no podía ver lo que quería. Esa cercanía la puso muy nerviosa, y más cuando empezó a darle besitos por todo lado. Ella le dijo que se quede quieto porque alguien podría verlos. De pronto, alejándose y con una sonrisa, le dijo a Sigrid que se tranquilice, que solo estaba bromeando. Pero para Sigrid no le pareció así. Veramund en su intento sabía que se había comportado muy mal con ella. Ya horas más tarde, Sigrid regresaba a casa en donde la esperaba Arcana, quien se encontraba con una bola mágica de cristal. Le comentó a Sigrid que es una herramienta mágica para comunicarse con la Torre de Hielo, ya que después de lo que había ocurrido, las cosas han mejorado, que incluso las reglas estaban cambiando después de que los rezagados habían escapado, y aunque era posible que los magos que desean salir de la torre lo hagan, tienen cierta restricción para poder utilizar su magia. También le comentó que ya el líder de los rezagados va a ser juzgado bajo la ley imperial, y todos los magos que se alejaron de la Torre de Hielo ya no van a recibir ningún tipo de ayuda por parte de la torre, pues ellos renunciaron a ella. De pronto, él entregaba unos papeles que le habían llegado del Palacio Imperial. Era una lista de personas talentosas para que vayan con ella a Cornwallis. Y eso fue gracias a Ariel. Aunque Sigrid se sentía triste, porque pensaba que iría sola. Pero Arcana se ofreció a ir con ella para ayudarle en lo que sea posible. Esto la puso muy feliz, y de pronto Seria aparecía para informarles que ya la cena estaba lista. Sigrid, con cada plato que degustaba, sentía que estaba en el cielo, porque ella cada vez cocinaba mucho mejor. Sigrid también aprovechó esta oportunidad para comentarles a ellos que el tercer príncipe los va a acompañar,
ya que Seria también irá con ellos. Arcana le preguntaba si acaso el tercer príncipe había sido echado por el príncipe heredero, pero Sigrid le dijo que no es eso, sino que él había solicitado que ella se encargue de cuidarlo, y Arcana entendía perfectamente que Sigrid, sin importar lo que pase, protegerá a las personas que le importan, aunque ella dudaba de ser la persona correcta para cuidarlo, pero le había prometido eso a la emperatriz, proteger a su hijo. Además, ahora tiene la ayuda de su familia, en este caso Arcana y Seria. Incluso tiene personas que la quieren y se preocupan por ella. En eso, sin darse cuenta, empezó a llorar. Ellos, preocupados, le preguntaban qué pasaba, y ella simplemente respondió que es de felicidad. Porque al hablar del futuro, se siente como si estuviera en un sueño, ya que nunca antes había tenido familia y siempre estuvo sola. Arcana y Seria también sonreían porque se sentían felices junto a ella, ya que fue su heroína la que los había salvado de convertirse en malas personas. Estaban agradecidos de formar parte de la familia de Sigrid y prometían estar a su lado siempre, pase lo que pase. Sigrid ante esto se dio cuenta que toda su vida había cambiado. En el pasado ella fue acusada falsamente y torturada para luego morir, pero ahora, solo con una pequeña decisión, todo su mundo había dado un giro, y así como la elección que había tomado hoy cambió su futuro, las decisiones que tome de hoy en adelante seguirán cambiando su vida, y esperaba que para bien. Por otro lado, en la mansión Englet, Mary se encontraba furiosa porque las flores que iba a utilizar en Sigrid no habían llegado. La pobre muchacha estaba histérica y no iba a perdonar a Veramund por su tardanza, ya que él se había ofrecido a enviar las flores. Lowen trataba de calmarla, pero como esta chica era una fan de la puntualidad, se encontraba histérica. Y como no tenía otra salida, Mary iba a utilizar las flores enviadas por otro hombre, y con esto ella se vengaría de Veramund por tardarse. Pero antes de que ella continúe, aparecían las sirvientas con unos ramos hermosos de narcisos blancos. Ambas se sorprendieron mucho porque no era temporada de ese tipo de flores, y de seguro a Veramund le habían costado muchísimo conseguirlas. Pero eran unas flores perfectas para Sigrid, ya que los narcisos eran afinados como la espada, y eso reflejaba el interior de Sigrid. Mary le dijo a Sigrid que ella debe ser alguien muy importante para Veramund, para que se haya tomado tanta molestia en conseguir esas flores, y como no, si ella para él es su diosa. Al poco rato ya Sigrid estaba lista con su vestido amarillo descotado, el cual mostraba todos sus lindos atributos. Horas más tarde, en las afueras del salón de baile, Veramund estaba esperando a su amada para escoltarla. Mientras caminaba, el tóxico le daba una advertencia de que tenga cuidado porque podría pasar algo grande. Esto puso en alerta a Sigrid, además de que la puso muy nerviosa, pero él, acercándose a ella, le dijo que puede ser que el enemigo esté en el salón de baile, o tal vez alguien de la facción del emperador. Luego de decirle esto, empezó a elogiarla, aunque en su mente, solo con mirarla, sabía que todos los ojos de los hombres estarán sobre ella, porque el vestido que llevaba puesto resaltaba todo, y mucho más el escote que mostraba claramente su oricore y sus lindos atributos. Este se sentía cada vez más ansioso y molesto, porque sabía que a ella no le gusta que le digan lo que debe hacer, ni tampoco que la regañen, pero de pronto aparecía Haitien, el prometido de Lowen. Sigrid, que ya recordaba que su amiga le habló de él, lo saludaba con una reverencia. Este le dijo que es un placer conocer a la amiga más preciada de su prometida, lo que hizo que Sigrid se quede en shock, porque ni se imaginaba que Lowen diría eso de ella. Pero Veramund, celoso, le dijo que había sido ya tiempo que no lo veía y que ni se le ocurra mirar el escote de Sigrid. Tóxico. Veramund sabía que su amiga y el marqués se habían mantenido neutros porque el emperador no tuvo oportunidad para presionarlos, y que todo eso se dio gracias a la ayuda de Sigrid. De pronto Veramund se sobresaltó porque Sigrid lo tomó del brazo para poder entrar. Este se sintió avergonzado porque tenía tantas ganas de mirar el escote de Sigrid, pero no quería parecer un pervertido frente a ella. Mary, que se había dado cuenta, se burlaba de él porque parecía un niño que no podía comer el dulce que le gustaba. Al entrar al salón de baile, todos los hombres y damas pusieron atención en Sigrid, y como ya ella era popular, muchas de las damas querían acercarse a ella. Sigrid la saludaba con gentileza, pero se sentía muy incómoda, y más cuando todo el mundo se acercaba a ella y empezaba a platicarle de cosas de moda. La elogiaban por lo hermosa que estaba, tantas cosas que le decían a la pobre que ya la tenían mareada.
Pero de pronto aparecían las figuras más importantes de este baile, Serios y Ariel, el príncipe y la princesa heredera, quienes agradecían la presencia de todos sus invitados. Dieron inicio al baile y Veramún obviamente bailaba con Sigrid y todas las miradas se pusieron sobre ellos. Y más la de los hombres que no dejaban de ver a Sigrid, poniendo a Veramún de muy mal humor. Sigrid le decía que a él también muchas señoritas lo están mirando, pero para él solo había una y es ella. Sigrid, para calmar sus celos de tóxico, le decía que a excepción de él no habían buenos hombres para ella. Esto le subió el ego, pero le comentaba que aunque ella se ve hermosa con ese vestido, a él no le gustaba mucho porque revelaba mucho sus atributos y eso produce que los hombres quieran mirarla más. Así que quería monopolizarla, o sea, tenerla solo para él. Sigrid hoy le aclaraba que él no es su dueño, pero a él esas palabras más ganas le daban de hacerla suya, aunque a su vez eso era imposible, porque aunque es una parte muy importante para ella, no se sentía tan cercano. Tras terminar el primer baile, Ariel se acercó a Sigrid como lo había prometido. Ella sería la primera persona con la que hablaría en ese baile. Sigrid le comentaba que estaba un poco incómoda porque todos los ojos de esas personas estaban sobre ella, pero Ariel explicaba que tendrá que acostumbrarse a eso porque ella ahora es popular, y eso también es una habilidad necesaria en el círculo social para poder eliminar y seleccionar a un oponente de manera apropiada. Ariel se daba cuenta de que Veramún se encontraba de mal humor y sabía perfectamente de la inseguridad que él tiene de su relación con Sigrid, y sin decirles nada más, ella se marchó. De pronto, un hombre se acercó a Sigrid para pedirle que le conceda un baile. Ella muy cortésmente aceptó, pero su tóxico nuevamente acechaba a su presa. Así que Sigrid le explicó que debe bailar con este hombre porque era el primero que estaba en la lista de abanico que le había enviado su amiga Mari, en el cual constaban los nombres de las personas y su orden para que ella pueda bailar con ellos. Pero este loco sin más y más rompió el abanico y sacó volando al pobre hombre de ahí, aunque este pensaba que él era un maleducado y egoísta, pero no podía hacer nada. Un simple varón no podía enfrentarse a un caballero capitán de la primera orden. Así que no le quedó más remedio que salir corriendo, llorando, como un niño a quien le habían quitado su juguete. Con esto, todos en el banquete empezaron a murmurar, pero enseguida se callaron ante la mirada de Veramún, una mirada de asesino. Según él, estaba satisfecho por lo que había hecho, pero Sigrid estaba muy molesta y le daba un tremendo pisotón. Le reclamaba por lo que había hecho, y él, para no ser regañado, se hizo la víctima. Tanto que Sigrid terminó disculpándose por haberle hecho eso a su pie. Y así, este loco con una sonrisa le dijo que mejor solo baile con él. Sigrid, ante esa mirada tan tierna, no pudo negarse, y aunque le molestaba la forma en que actuaba, no podía luchar contra sus sentimientos. Y así nuevamente bailaron. Tras terminar la pieza aparecía Morris, quien le pedía bailar juntos. Veramún esta vez no pudo hacer nada porque no podía hacerle una escena de celos al mejor amigo de ella, y aunque no le gustaba, pues tuvo que aceptar. Y al mirar lo feliz que Morris estaba bailando junto a Sigrid, pensó que él aún sigue enamorado de ella. Mientras bailaban, Morris sonreía. Le decía a Sigrid que siente la mirada asesina que le lanza Veramún, y Sigrid en el fondo se preguntaba si aún le seguirá gustando a Morris. Se sorprendió mucho cuando él le dijo que había algo que necesita decirle desde hace tiempo. Le comentó que quería disculparse por la vez que la puso en peligro cuando él fue secuestrado, pero para ella no había de qué preocuparse. En parte era culpa de ella por actuar sospechosamente, pero se alegraba de que él se encuentre bien y no haya salido lastimado. Y Morris hoy le comentaba que Serios le había hecho una propuesta para que él ocupe el puesto de vicecapitán de la Orden de Caballeros, y se preguntaba si ella fue quien lo recomendó. Sigrid le dijo que no lo había hecho, pero que sí le había preguntado una opinión, y ella simplemente le dijo las grandes habilidades que tiene él. Pero ya Serios lo había tenido de candidato antes. Además, ella estaba segura de que él sería el mejor para ocupar ese lugar. Morris, al ver esa mirada dulce y tierna de Sigrid, supo que ella confía plenamente en él. Pero por otro lado, también sentía la mirada matadora de Veramún. Morris feliz le decía a Sigrid que le encantaría que la próxima vez coman juntos, pero sin la presencia del tóxico. Morris sabía perfectamente que no podía ser codicioso con ella, que solo pueden ser amigos, para que ella pueda sentirse confiada con él y apoyarse cuando lo necesite. Y aunque le molestaba a Veramún, sabía que era la persona que su mejor amiga había escogido para pareja. Mientras tanto, Veramún estaba furioso al verlo sonreír tanto, y de pronto Sigrid
Sigrid mientras bailaba, escuchó un ruido, y era Mari quien estaba regañando ferozmente a Veramón por alejarle los pretendientes a Sigrid. Mari parecía un conejo gigante furioso y le decía a Veramón que él no tiene por qué intervenir en la vida de Sigrid porque ni siquiera es su prometido. Sigrid enseguida se acercó a ellos y su amiga le dijo que no estaba saliendo el baile tal como lo había planeado porque todos los hombres, en vez de estar rodeándola, están alejados y con miedo. Así que debe seguir bailando con cada uno de ellos, porque ella es una mujer libre. Estas palabras hicieron volar el pensamiento de Sigrid, pero antes de que esta conversación se volviera más tóxica, aparecía Alquerto con unas copas. Mari, molesta, le decía que había llegado tarde, que de seguro debía estar coqueteando con otras chicas, sorprendiendo a sus amigos porque era como si estuvieran teniendo una pelea de pareja. Alquerto enseguida invitó a bailar a Mari, no con la emoción que ella quería, y muy molesta le decía que por qué siempre se comporta como si le tuviera lástima. Pero él le comentó que no era así, que simplemente pensaba que si bailaba primero con ella, después el baile se volverá más aburrido. Así que planea jugar un poco más, y así sin decir más, Mari se llevó a Alquerto a bailar. Veramón le preguntó a Sigrid que si ellos dos tienen algo, pero ni ella lo sabía, aunque Morris al parecer sí sabía que entre esos dos hay cierta química. Pero de pronto, una resbalosa aparecía junto a Veramón. Empezaba a querer humillar a Sigrid y empezó a coquetear a Veramón. Esta descarada incluso le decía que lo esperará en la mansión para jugar un ratito juntos y que cuando se anime, la contacte. A Sigrid esto obviamente le molestó y mucho, pero para salvarla, llegaba su amiga Lowen, quien con unas cuantas palabras dejó muy mal parada a esta mujer, y más con la mirada matadora que le dio Veramón. Esta coqueta supo que se había metido donde no debía y muy incómoda se retiró. Lowen se había dado cuenta de que su amiga no era muy sociable y que es por eso que esa mujer la quería humillar. Veramón sí había conocido a esa chica y le explicó a Sigrid las cosas para que no hayan malentendidos. Lowen también le explicó a su amiga que ella, si escucha algo erróneo, no lo debe dejar pasar y debe preguntarle lo que habían dicho. Así es como estas mujeres se avergüenzan. Pero Lowen, al ver a Sigrid y a Veramón juntos, sabía que son una buena pareja y un digno oponente para ella. De pronto ellos empezaron a hablar sobre política, lo que nuevamente molestó a Sigrid, y como no podía opinar, decidió solo escuchar. De pronto alguien por la espalda se acercó a ella, poniéndola en alerta. Y cuando regresó a mirar atrás se dio cuenta de que era una jovencita. Esta le decía Condesa Cornwings y todas las personas empezaron a mirarla, por lo que Lowen les guió hasta un lugar más cómodo en donde pueden platicar, un área de descanso en la cual muy pocas personas pueden acceder, ya que como el baile está recién empezando, aún no hay nadie que estuviera cansado. Lowen le pedía a su amiga que después de hablar no tarde mucho porque su ausencia se va a notar rápidamente. Al entrar en la sala de descanso, Sigrid le preguntaba a la chica su nombre. Esta le comentó que su nombre es Redance. Sigrid ya había escuchado ese nombre en algunos documentos y le decía si es de la familia del mayordomo de la mansión Cornwings. Esta chica le dijo que sí, que él es su padre y que si estaba ahí era para pedirle que ella no cambie a su padre, pues todos los rumores que se hablan de él no son ciertos, él es inocente. Sigrid, como había leído los documentos de ese territorio, sabía que el padre de esta chica era considerado como un mal hombre, alguien que busca peleas, pero que todo eso no es cierto, ya que todo eso es un invento de Ainz, que es el recaudador de impuestos, quien quería que el padre de esta chica salga de su camino. Pero Sigrid se preguntaba si esa chica estaba ahí por órdenes de su padre. Ella le dijo que él no lo sabe y que por favor no se lo cuente. Sigrid, que entendía que esta chica debió pasar por mucho para llegar hasta ahí, de seguro estaba preparada para recibir un castigo, así que le preguntó cómo había logrado ingresar en la mansión, si estaba bien vigilada. Así esta le comentó que entró por el lugar donde recibe la comida. Se había hecho pasar por una sirvienta más y así pudo entrar al salón, pero Sigrid le pidió que regrese a casa, que no la va a castigar. Luego de esto, Sigrid se dirigió hacia el lugar donde los guardias tenían que estar vigilando, y ahí solo había uno. Y ella le preguntó que dónde se encontraba Zoild, quien es el otro encargado de la seguridad. Este hombre se puso nervioso, y a la final tuvo que decirle en dónde se encontraba ese hombre. Ella, molesta, se dirigió a buscarlo, y Veramón, que la vio tan molesta, decidió acompañarla. Ella le comentó que había un agujero en la seguridad, y así al entrar a una habitación, se encontró con algunos caballeros jugando a las cartas y
bebiendo. Veramón sabía que ahora sí les va a caer la ley, porque Sigrid no los va a perdonar, y sí que les dio un tremendo sermón por irresponsables. Luego de regañarlos, regresó al salón muy tranquila, como si nada hubiese ocurrido, pero de pronto unas damas empezaron a burlarse de ella, diciéndoles que ella es una persona aterradora y que debe estar muy ocupada, ya que a ella solo le importa el trabajo. Mari estaba furiosa, quería ponerlas en su lugar, pero Sigrid la detuvo y acercándose a estas chiquilinas, les dijo que repitan lo que le habían dicho. La mirada de Sigrid era tan aterradora que estas chismosientas se pusieron muy nerviosas y de pronto Ariel aparecía ante ellas, poniéndolas más temblorosas. Ariel también les preguntó qué es lo que estaban hablando. Al ver que estas mujeres no decían nada, Mari intervino con una sonrisa y les dijo que estas honorables damas decían que su amiga está muy ocupada últimamente. Ante esto, Ariel también decidió ayudar a Sigrid para humillar a estas chismositas y les dijo que aún tenía pendiente una salida a montar caballo, pero Sigrid se negaba, y aunque esto ante la mirada pública no era algo muy bueno, a Ariel le encantaba la actitud de ella, y elogiándolas e invitándolas a verse nuevamente, se marchaba. Pero ya Mari se sentía feliz porque en pocas palabras Ariel había humillado a estas chismosientas al ignorarlas, porque ahora incluso se dan cuenta de que Sigrid está favorecida por la princesa heredera. Mari la felicitaba por su gran actuación, pero Sigrid le comentaba que en realidad ella no escuchó lo que le habían dicho y que por eso les había vuelto a preguntar. Eso es ser bárbaro. Pero así, el baile continuó sin problemas. La Gwen, que tenía curiosidad por saber quién era la chica que llegó para hablar con su amiga, le preguntó, y Sigrid le contó que es la hija del mayordomo de la mansión donde ella se mudará. Pero Lowen sí conocía a esa familia, sabía sobre los rumores que se dicen del padre de esa chica, pero lo que más le molestaba a Sigrid era que la seguridad en ese baile había fallado, aunque gracias a su buen manejo ya todo se había solucionado. Un poco más tarde, Sigrid había salido a tomar un poco de aire, pero sintió que alguien se encontraba detrás del rosal, y para su sorpresa, era su Veramón, quien se había ocultado para darle una sorpresa. La invitó a caminar un poco antes de regresar a casa, y se dirigieron por un jardín muy particular, porque entre los arbustos habían parejitas demostrándose su amor, poniendo incómodo a este chiquito. Sigrid, que escuchaba ruidos extraños, le preguntaba a Veramón si los había escuchado también, pero dijo que debe ser un gato. Así le dijo que sería mejor que vayan a un lugar más iluminado, aunque sin darse cuenta se habían ido a un lugar bien oscurito. Veramón se encontraba avergonzado y para que se le pase, Sigrid lo sorprendió con un beso. Ambos estaban tan felices y así disfrutaron de una buena noche maravillosa. A la mañana siguiente, Sigrid le preguntó a Arcana si es que había reconocido en los documentos a la familia del mayordomo de la mansión de Corwins. Él le comentó que sí, que mientras leía los documentos, aparecía una carta de destitución de ese mayordomo, en el cual lo acusaban de haber desviado fondos de la mansión, pero que no hay pruebas suficientes que lo involucren. Arcana se había tomado la molestia de revisar cada uno de los documentos que le habían entregado, y Sigrid se sentía frustrada, porque él había hecho todo el trabajo y ella ni siquiera se había percatado de esos documentos. Arcana le comentaba que esas falsas acusaciones contra el mayordomo se están investigando y que quien había presentado esa queja es el tesorero que había sido designado por la realeza, al que nadie vigila porque le tienen plena confianza. Sigrid ante esto supo que tiene que viajar inmediatamente al territorio para ver qué es lo que ocurre, pero Arcana les recordó que antes de eso ella debe vestirse bien porque tiene una entrevista. Horas después ya se encontraba lista. Arcana obviamente la iba a apoyar y juntos entrevistarán a las personas que Sirius le habían enviado. Mientras Sigrid esperaba a su primer entrevistado, pensaba que cuando ya termine sus asuntos en Corwins, tendrá que irse de inmediato a vivir allá. Pensaba en todo lo que había cambiado en su vida, que antes vivía con la mínima, pero ahora tenía incluso un territorio que manejar, e incluso pensaba en lo que Mari le había dicho sobre casarse. Pero para Sigrid el solo hecho de pensar en el matrimonio la ponía mal, porque quiere seguir siendo un caballero y tiene miedo de que con un embarazo su cuerpo cambie y no pueda seguir ejerciendo su profesión. Pero a su vez también tenía miedo de que si no es con Veramón, entonces ¿con quién? Y que si no es así, tarde o temprano tendrá que alejarse de él. Y él, obviamente, se va a casar con otra mujer. Eso la molestaba y mucho, porque quería tenerlo a su lado como su amante, pero no sabía qué opinión tendrá él sobre el matrimonio.
Ella se sentía tan mal porque no tenía la intención de casarse con Veramón, pero tampoco quería dejarlo en libertad. Se sentía insegura y el solo pensar estar al lado de él y jurarse amor el uno al otro hacía que su mente pareciera estar clara, pero a su vez se empañaba porque tenía más asuntos que resolver e incluso pensaba que así ella aceptara ese matrimonio, no sabría si Veramón también lo aceptaría. De pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por su primer entrevistado. Su nombre es Alex. Al entrevistarlo supo que es un plebeyo y Alex esperaba que ella no lo discrimine por su origen, pero para Sigrid eso no era importante. Tras terminar la entrevista, Arcana le comentó que al parecer ese hombre encaja bien con ella, porque parece ser una persona sincera. Había muchas más personas que entrevistaron y Sigrid pensaba que Arcana podía encargarse de eso, porque para ella era muy cansado, pero su mago le dijo que eso no sería posible, porque es ella quien debe ver con sus propios ojos quiénes eran las personas que estarán a su lado apoyándola. Sigrid sabía que él tenía razón, pero también debía apresurarse porque necesita ir a Coldwings, y el tiempo que le llevaría para ir allá sería más o menos en un mes. Arcana al escuchar esto le dijo que le hará bien que se mantenga alejada de Veramón por un tiempo, y esto la puso asombrada, porque ni siquiera se había puesto a pensar en que le tocará estar lejos de él, ya que nunca se había separado tanto tiempo, pero sabía también que no había forma de que él la acompañe. Ella, un poco triste, le dijo que de ser así, también le tocaría renunciar a su puesto. Arcana, que podía leer la expresión de ella, le dijo que antes de que tome una decisión, deberá hablar con las personas involucradas y discutirlo con su cónyuge, y así le envió a hablar con Veramón, antes de que tome una decisión definitiva. Más tarde, en la oficina de la Segunda Orden, se encontraba Veramón desanimado, pero al ver a Sigrid llegar, su tristeza desapareció. Estaba feliz de que ella lo haya ido a visitar. Incluso él, con tal de estar con ella, iba a dejar su trabajo a medias. Pero ella le decía que nunca posponga su trabajo, aunque a él eso no le importaba. Sin embargo, Sigrid le comentaba que qué haría él si ella renuncia, dejando el shock a Veramón, porque no esperaba que ella le saliera con esto. Así Sigrid le explicó que tiene que ir a Coldwings, tendrá que estar por un largo tiempo ahí, y esto molestó a Veramón, porque ella ni siquiera le había consultado nada. La molestia de Veramón se dio rápidamente a notar, porque al estar juntos, ella debía haberle comentado sus planes de renunciar. Ella le dijo que estaba ahí para discutir eso, pero él le dijo que si ella ya había tomado la decisión no había nada que discutir. Sigrid se dio cuenta de lo enojado que estaba, y aunque trató de explicarle y decirle que si estaba ahí era porque necesita una opinión de él, Veramón ya estaba dolido, porque ella había tomado una decisión sin tomarlo en cuenta. Se sentía como alguien sin importancia para ella, y eso le dolía, ya que siempre se había sentido así, porque la opinión de sus amigos estaba por encima de la de él, porque al parecer ella se porta diferente con ellos, e incluso es abierta al decirles qué le pasa, pero con él actúa diferente. Sigrid le comentaba que ya que estará mucho tiempo lejos, también significa que estará lejos de él, rompiendo por completo el corazón de Veramón, porque aparte de querer renunciar, quería romper con él. Y aunque ella trataba de decirle que no era así, él ya se encontraba molesto. ¿Qué pasará con esta parejita? ¿Romperán o se entenderán? Esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!